¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a ponerlo de esta forma para poder tallarlo. Ok, ahora sí. Entonces, mencionábamos que desde el punto de vista de la deformación, la vamos a definir como la respuesta que tiene un material a la acción de una fuerza aplicada. ¿Y de qué va a depender? Entonces va a depender de básicamente de tres características. Una, del tipo de enlace, ¿sí? Si vamos a tener un enlace covalente, si vamos a tener un enlace iónico, si vamos a tener un enlace metálico, ¿cierto? Va a depender de la disposición estructural de los átomos, ¿sí? Es decir, cómo están desde algún punto organizados y estructurados, y del tipo y número de imperfecciones. Cuando acá hablamos de imperfecciones, hacemos referencia también a cómo están enlazados también esos elementos, ¿sí? Es posible que formen una estructura cristalina con una forma geométrica, pero si yo de pronto introduzco un elemento aliante, por ejemplo, en el caso de las aleaciones, la estructura cristalina de por sí va a modificarse, va a variar, ¿cierto? Entonces, pueden haber cambios en esa estructura cristalina y esos cambios son los que de una u otra forma me van a permitir mejorar o al contrario, desfavorecer alguna característica. Entonces, cuando los materiales son sometidos a carga, yo los puedo clasificar en tres básicamente. Entonces, los puedo clasificar en materiales elásticos, en materiales elastoplásticos y en materiales viscoelásticos. Entonces, esa es la clasificación que vamos a tener dependiendo, digamos, cómo va a ser un material ante, digamos, una característica y una condición de formación. ¿De acuerdo? Entonces, materiales elásticos, elastoplásticos y viscoelásticos. Entonces, ustedes ven acá una lámina de aluminio, ¿cierto? Para nosotros es común, digamos, esa lámina de aluminio porque nosotros le damos el nombre o comercialmente se le da el nombre como papel aluminio, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué características identificamos en esa lámina de aluminio? Primero que es muy maleable, ¿cierto? A tal manera que es una lámina que tiene un espesor muy delgado, ¿sí? Y generamos, digamos, rollos, podemos hacer, digamos, un enrollado de ese material. Y también tenemos como una característica que es fácilmente deformable, ¿cierto? Entonces yo tomo una lámina de este grosor de aluminio y realmente es muy fácil de alterar, digamos, su dimensionalidad. Con cualquier esfuerzo, pues la lámina se va a doblar a tal grado que la podemos deformar tanto hasta convertirla, digamos, en un elemento de forma variable. Entonces, esto es un buen ejemplo desde el punto de vista cotidiano de lo que se entiende por la parte de formación y la facilidad que se tiene, digamos, en ese sentido para esto. Entonces, teniendo en cuenta desde el punto de vista de la deformación, vamos a mirar y a poner, digamos, especial atención a tres formas que existen para la aplicación de esas fuerzas, ¿cierto? Ya hemos dicho que en la diapositiva anterior que era el esfuerzo de deformación, ¿cierto? Y en la definición nos decía que era la respuesta de un material a la fuerza o carga aplicada. Ahora vamos a mirar entonces eso de carga y fuerza aplicada, ¿qué es o en qué consiste? Entonces, básicamente existen tres formas o tres mecanismos de aplicar una carga. Entonces, yo puedo tener una aplicación de carga desde el punto de vista de tracción, ¿sí? Desde el punto de vista de compresión y desde el punto de vista de cizalladura. Entonces, existen o tengo, digamos, estos tres tipos de mecanismos para aplicación de una carga. En la parte de cizalladura, pues hay una variante cuando, digamos, la cizalladura no es 100% pura,
vamos a tener, digamos, una desviación y es lo que se conoce como torsión, ¿sí? Entonces, la torsión no es otra cosa que una derivación de la cizalladura. Entonces, vamos a mirar, digamos, en esta imagen que ustedes ven acá, ¿sí? Quiero que ustedes se detengan un momento en visualizarla y vamos a analizar en qué consiste, ¿sí? Entonces, hay unos 10 segundos para que todos fijemos la atención en lo que está allí representado, digamos, en esa tabla, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a escucharlos qué pueden identificar de lo que está allí presente, digamos, en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Brian, ¿qué nos puedes decir de la diapositiva? ¿Qué identifica usted en esa imagen? ¿Qué observa? Em, no sé, creo que fuerzas. ¿Fuerzas? ¿Algo más? Wilmer, Wilmer Bayona. Pues yo veo como deformaciones, profe. Deformaciones, ¿de acuerdo? Miguel Ángel Sandoval. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué puedes mirar o qué puedes identificar en esa diapositiva? Que al aplicarle una fuerza se deforma y da como resultado otra cosa, ¿sí? O sea, Bien, bien, listo. Que no todos los mismos materiales tienen el- el mismo tipo de deformación. El tipo de formación. Ok. Entonces vamos a detallar para que todos tengamos claro qué es lo que nos quiere decir, digamos, esa imagen, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, en la parte superior tenemos indicado el tipo de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, en el tipo de esfuerzo vamos a tener tres tipos de esfuerzo. Tensión, comprensión y cizalla, ¿cierto? Digamos, sobre la parte horizontal. Y sobre la parte vertical vamos a tener lo que es el tipo de formación. Entonces, aquí me está mostrando un material que no ha sido indeformado, ¿sí? Es decir, pese a que pronto tiene una fuerza, no, digamos, se ha alterado. Y vamos a tener dos tipos de deformaciones netas, ¿cierto? Una deformación dúctil y una deformación frágil. Entonces, aquí tenemos, en todos tenemos un material que tiene una forma geométrica definida, ¿sí? Eh, Tiene, digamos, un largo, una longitud, y las flechas que están, digamos, en cada uno de los recuadros, me está mostrando cómo es la dirección o el mecanismo de ese esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿qué miramos en la primera parte? Entonces, miramos que en la tensión yo tengo un material que le voy a aplicar unas cargas o unas fuerzas en dirección opuestas, ¿cierto? ¿Sí? En direcciones opuestas. Es decir, si se dan cuenta, ustedes miran una flecha que está indicada de derecha a izquierda y la otra está en el sentido opuesto, ¿cierto? De izquierda a derecha. Entonces, ese es el esfuerzo o de tensión, es el sometimiento de una fuerza que tienen sentidos opuestos, ¿sí? O bueno, no digamos que de una fuerza, de fuerzas, ¿sí? Porque digamos vamos a tomar el material de los dos extremos. Entonces, en los dos extremos eh, van de forma opuesta la aplicación de esa fuerza, ¿cierto? En el otro recuadro vemos el mismo material, pero los sentidos de la flecha no son opuestas, ¿cierto? Van en una misma, hacia un mismo punto, ¿cierto? Confluyen hacia un mismo punto. Es decir, van en el mismo sentido donde está ubicado, digamos, el
el material. Entonces va a ser una fuerza que se conoce como compresión. Y están en la misma, sobre el mismo eje, ¿cierto? Tanto la tensión como la compresión están sobre el mismo eje, ¿sí? Ahora miremos la cizalla. Entonces, en la cizalla, si nos damos cuenta, vamos a tener el material, ¿cierto? Y vamos a aplicar la fuerza, pero la aplicación de la fuerza, si bien tiene el mismo sentido, no tiene la misma linealidad, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver que la fuerza confluye hacia donde está el objeto, o las fuerzas confluyen hacia donde está el objeto, pero no se mantienen sobre el mismo eje. Están corridas, ¿cierto? Están desfasadas. Entonces, hay una fuerza que se aplica en la parte superior hacia el objeto y otra en la parte inferior hacia el objeto, ¿cierto? Si se dan cuenta, digamos, esa fuerza es lo que nos daría como un giro, ¿cierto? Y ya nos vamos a dar cuenta por qué es que la cizalla tiene una derivación que es lo que se conoce como torsión, y es debido a eso. Entonces, ese es, digamos, el tipo de esfuerzos o los tipos de esfuerzos que yo puedo aplicar. Ahora vamos a mirar cómo es la respuesta de ese material a esos esfuerzos. Entonces, si nos damos cuenta en la primera imagen de tensión, ¿cierto? Cuando el material es dúctil, la respuesta del material, ¿qué es? Que el material se adelgaza, ¿cierto? Entonces, yo lo someto una tensión, ya sabemos que la tensión son cargas opuestas, y lo que va a sucederse es que el material se va a empezar a deformar, pero se va a deformar y va a suceder es un adelgazamiento. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede al material con respecto a sus dimensiones? Aumenta la longitud sobre su eje, ¿cierto? Entonces, si vemos acá, si nos damos cuenta acá y nosotros trazáramos de pronto una línea recta, ¿sí? Entonces, digamos, inicialmente, esta era la longitud del material, ¿cierto? Pero al ser sometido ante tensión, ¿qué sucedió? Hubo un desplazamiento, ¿cierto? Un desplazamiento en el mismo eje, si se dan cuenta, disminuyó las dimensiones en el mismo eje. Entonces, eso es una característica de lo que es la deformación dúctil por una condición de esfuerzos de tensión, ¿de acuerdo? Vamos a mirar entonces en el otro visualizar es que tenemos la compresión, ¿cierto? Entonces, en un material que tiene un tipo de formación dúctil, ¿qué le sucede al material cuando yo le aplico la compresión? Se deforma, ¿cierto? Pero esa deformación, en vez de que de aumentar las dimensiones, lo que hace es reducirla, ¿cierto? Si se dan cuenta, esta distancia L, ¿sí? Vamos a colocar acá L, es menor a como originalmente estaba, digamos, el material. Entonces, una fuerza de compresión, entonces, va a caracterizarse también porque al ser sometido el material a compresión, lo que vamos es a tratar como de aplastarlo, ¿cierto? De reducirlo. Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo, sucede eso que acabo de decir. Hay una reducción de su dimensionalidad desde el eje donde se aplica, digamos, la carga como tal. Y desde el punto de vista del esfuerzo de cizalla, entonces va a haber un corrimiento del eje, si se dan cuenta que ya, digamos, no es una forma geométricamente con unos ángulos de 90 grados, sino que hay un desplazamiento, hay un corrimiento, ¿cierto? Entonces se inclina, digamos, un poco el material. Entonces, debido a ese efecto de aplicar fuerzas en el mismo sentido, pero en diferente linealidad. Y miremos finalmente, digamos, el comportamiento que tiene el material cuando tiene una deformación frágil. Entonces, ¿qué le sucede al material? ¿Cuál es la característica en un material frágil? Que al aplicarle una magnitud de fuerza determinada, ¿cierto? Lo que va a suceder es que el material se fractura, se quiebra, se rompe, ¿sí? Entonces va a haber una ruptura como tal
en el material una vez yo aplico el esfuerzo. Entonces, esa es una característica de la deformación frágil. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta qué es tensión, ¿sí? Qué es compresión y qué es cizalla, vamos a seguir avanzando y digamos a nuestra siguiente diapositiva. Entonces, aquí pues, ¿qué podemos identificar? Vamos a empezar a mirar cómo es que podemos visualizar matemáticamente esa parte de los esfuerzos, ¿sí? Aquí me hace una pregunta Jordi en el chat, dice, siempre que hay compresión, ¿se deformará en forma de acordeón? Bueno, es válido de pronto la comparación, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque, digamos, acuérdese que si yo miro el acordeón, voy a mirarlo desde el punto de vista de cómo está el acordeón cerrado, ¿cierto? Es decir, porque yo abro también el acordeón, entonces yo en el acordeón, ¿qué hago? Bueno, vale la pena, digamos, hablar de eso, porque en el acordeón yo hago También esfuerzos de depende del material, ¿no, profesor? Sí, va a depender también del material, pero aquí en la parte del acordeón es curioso porque yo para tocar el instrumento acordeón, yo también hago esfuerzos de tensión, ¿cierto? Porque yo abro el acordeón, ¿sí? Entonces, realmente, cuando usted está tocando o está manipulando, digamos, este instrumento, usted hace tensión cuando lo abre, ¿cierto? Y hace compresión cuando lo cierra, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuál es el efecto de pronto al que hace alusión el compañero? Es que cuando se comprime, digamos, un material, pues por lo general se forma una ondulación, ¿cierto? Se forman esas ondulaciones y como tal se aplasta. Entonces, por ejemplo, cuando se coge una lata de gaseosa, ¿sí? Pues la que están las que venden, digamos, vienen son latas de aluminio, ¿qué es lo que hacemos habitualmente para reducir su tamaño? Entonces, las sometemos a un esfuerzo, ¿cierto? Y las comprimimos de tal manera que ya no tiene esa forma cilíndrica, sino prácticamente lo llevamos a una lámina, lo aplastamos, ¿cierto? Entonces, ahí hay una deformación, ¿cierto? Y ahora lo que acaba de mencionar en relación a que depende del material, ¿cierto? Por ejemplo, en la lata de gaseosa de aluminio, va a suceder que él se va a deformar desde el punto de vista eh, dúctil, ¿cierto? Porque él se va a dejar aplastar independientemente que se forme, pero él nunca va a quebrarse, ¿sí? Bueno, a no ser que de pronto le haga, digamos, algún esfuerzo de cizalla o algo así para quebrarse, pero él en teoría yo lo aplasto y no se va a quebrar. Diferente a que cogiéramos de pronto un vaso, ¿cierto? Un vaso de vidrio, ¿sí? Yo voy a someterlo a un aplastamiento, a una fuerza de compresión, ¿sí? Y la respuesta de él ante un momento en que ya la fuerza supera, digamos, la capacidad del material, es lo que se va es a quebrar, a romper, ¿sí? Entonces, y eso es lo que vemos constantemente, digamos, en todas las circunstancias donde se aplica una fuerza, ¿sí? Entonces vamos a tener que analizar el tipo de fuerza que se aplica y la respuesta que tiene ese material a esa fuerza. Ojo, no quiere decir que un material siempre responda de la misma manera, porque ¿qué sucede? También va a depender de la cantidad o la magnitud de la fuerza aplicada, ¿cierto? Yo puedo tener un material que se puede comportar en los tres estadios, es decir, no deformarse, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un material sobre el cual yo puedo aplicarle una fuerza, pero la fuerza no es de una gran magnitud y el material se mantiene no alterado, ¿cierto? No alterado, se mantiene, digamos, en las mismas condiciones. Pero si empiezo a incrementar esa fuerza, pues es posible que el material empiece a tener una deformación, ¿cierto? Y esa deformación sea de tipo eh, eh, dúctil, ¿sí? Eh, hay que tener en cuenta, cuando veamos más adelante, vamos a mirar lo que son las curvas de deformación y nos vamos a dar cuenta que los materiales cuando son sometidos a un esfuerzo de tensión, ellos van a tener un comportamiento en una zona, ¿sí? En la cual van a tener un comportamiento elástico, es decir, yo puedo someterlos a una fuerza, quito la fuerza y ellos vuelven a su condición inicial. Pero si aumento esa cantidad de fuerza, voy a superar
el límite del esfuerzo, ¿sí? Y ellos van a pasar a una zona ya plástica, es decir, donde el material como tal ya no vuelve a su condición inicial, sino que empieza a deformarse. Y va a llegar a un punto que va a ser el punto de ruptura, ¿sí? Prácticamente cuando ya deja de ser plástico y se vuelve ya frágil. Pero más adelante lo vamos a mirar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos aquí? Simplemente es, vamos a revisar lo que son los esfuerzos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aquí E sub T es el esfuerzo a la tensión, E sub C es el esfuerzo a la compresión, y aquí la parte de la cizalla se analiza de pronto un poquito en más detalle. Pero ¿qué tenemos acá? Entonces, básicamente es la respuesta dimensional que tiene el material cuando es sometido a este tipo de esfuerzo. Entonces, cuando es sometido a un esfuerzo de tensión, ¿qué tenemos? Tenemos una distancia final, ¿cierto? L sería la distancia final, que en este caso es mayor o menor. ¿Es mayor la longitud final del eje que es donde se aplica la fuerza, o es menor en la tensión? Es Mayor, mayor. profe, ¿no? Es mayor, muy bien, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de mencionar, que en la medida que aplicamos esa tensión, el material va a cambiar sus dimensiones y va a aumentar esa longitud, ojo, sobre el eje donde yo aplico la fuerza, ¿cierto? Porque ya vamos a analizar en la otra diapositiva qué le pasa a los otros dos ejes. El comportamiento es diferente. Entonces, aquí tengo L final menos L inicial sobre L inicial. Entonces, esto me da un delta de longitud. Entonces, aquí me da la variación de la longitud con respecto a la distancia inicial, ¿sí? Y miremos en la parte de compresión. Si ustedes se dan cuenta en la parte de compresión, ¿qué sucede? La longitud inicial resulta siendo mayor que la longitud final, ¿cierto? Por Siempre eso dará, acá Señor, la de la compresión siempre va a dar negativa el delta. pero no, mira qué es lo que sucede. Si ve que intercambian el delta, mire que el primer miembro que aparece, ¿quién es? Colocan, como se sabe que la longitud inicial es mayor, entonces se coloca de primero. Generan este delta desde el punto de vista en el primer miembro, para que cuando se reste la distancia final, que va a ser menor, me dé este delta en un valor positivo, ¿sí? Pero uno lo podría hacer como tú dices. Listo, yo coloco, digamos, este L, ¿sí? O sea, el L final lo coloco de primero menos L inicial. Pero ojo, al final nos daremos cuenta que aquí nos va a dar un valor negativo para este caso, ¿sí? Entonces, para evitar esos signos negativos, lo que aquí el autor de la bibliografía del libro hace, digamos, un intercambio para determinar ese delta. Entonces, el delta lo calcula no final menos inicial, sino inicial menos final, ¿sí? Pero eso es simplemente desde el punto de vista de orden para no generar un valor negativo de distancia, ¿de acuerdo? Dice, los esfuerzos de tracción causan en la pieza una elongación perpendicular a su propia dirección, mientras que los de compresión dan lugar a una contracción, ¿de acuerdo? Entonces, el, el alargamiento que hemos mencionado en la parte de los esfuerzos de tensión, el nombre técnico desde el punto de vista para expresar, digamos, ese cambio de dimensionalidad, se nombra como lo indica ahí, es la elongación. Entonces, ¿qué le sucede a un material cuando es sometido a un esfuerzo de tensión? Hay una elongación, ¿cierto? Y dicho para el caso de la aplicación de los esfuerzos de compresión, entonces, ¿cómo se describe, digamos, esa reducción dimensional que tiene el eje donde yo aplico la compresión? Entonces, a esa condición se le va a llamar contracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo someto los materiales a esfuerzos de tensión, voy a tener elongaciones, y cuando yo someto los materiales a esfuerzos de compresión, voy a tener ¿qué?
contracciones, ¿de acuerdo? Entonces, para ir teniendo claro, digamos, esos conceptos que van a ser claves. Aquí simplemente vamos a mirar un poquito la parte de cizalla, aunque no quiero que nos metamos mucho con la parte de la ecuación matemática, ¿sí? Porque realmente lo que me interesa es que queden claros, digamos, las definiciones y los conceptos, ¿sí? Ustedes en su carrera van a tener algunas materias donde van a aplicar muy bien, digamos, toda esta parte de los esfuerzos y toda esta parte de los materiales. Entonces van a tener materias como estática, dinámica, ¿sí? Donde van a hacer, digamos, todo el desarrollo matemático de lo que estamos viendo acá conceptualmente. Entonces no me afana mucho la parte matemática, digamos, en este momento, porque ustedes la van a desarrollar bastante bien, digamos, en sus otras asignaturas como tal. Entonces, ¿qué miramos acá en la parte de cizalladura? Simplemente vamos a mirar el gráfico, ¿sí? Entonces, tenemos una imagen acá donde nosotros visualizamos en puntos no continuos, ¿cierto? En punteados, en la forma punteada es el material en la condición inicial, ¿cierto? Entonces, ¿qué le sucedió a ese material cuando yo apliqué los esfuerzos desde el punto de vista de cizalla? Recuerden que los esfuerzos desde el punto de vista de cizalla los estamos aplicando. Si se dan cuenta acá, mira, acá está un esfuerzo, ¿cierto? Y aquí está el otro esfuerzo. Entonces, yo puedo aplicar las fuerzas en sentidos opuestos o en el mismo sentido. La incidencia va a ser la misma, ¿cierto? Lo que sucede es que recuerden que la fuerza tiene una linealidad desfasada, ¿cierto? Entonces, si en el caso de la tensión estamos aplicando un esfuerzo en direcciones opuestas, mantiene la misma linealidad, ¿cierto? Se mantiene sobre el mismo eje. Aquí hay corrimiento del eje y como consecuencia de ese corrimiento del eje, lo que va a suceder es esto que vemos acá. Va a haber una deformación desde el punto de vista que se va a generar un ángulo, ¿cierto? Un corrimiento. Entonces, aquí este corrimiento es el que se da por efecto de esa aplicación de esa fuerza. Entonces, aquí se denomina, digamos, se le da la connotación de un ángulo teta que se deformó. ¿De acuerdo? Entonces, en cizalla, lo que vamos a tener como tal no es un cambio dimensional de uno de sus ejes, donde se aplica la dirección de la fuerza, sino va a haber un desplazamiento angular con respecto a uno de los ejes, ¿de acuerdo? Para tener, digamos, claridad de cómo es el efecto de cizalla. Y acá es importante tener en cuenta, como se mencionaba, digamos, inicialmente en la parte de la presentación de los esfuerzos, que cuando yo no aplico, digamos, esa condición de cizalla pura es que realmente yo, digamos, voy a aplicar la misma magnitud de la fuerza y voy a tener, digamos, una equidistancia de esas fuerzas muy bien definida, pues eso, digamos, esa es la cizalla pura. Pero si hay alguna variación, digamos que sobre uno de los ejes aplico, digamos, una mayor fuerza en magnitud que en la otra, o no hay, digamos, un distanciamiento homogéneo, pues voy a tener lo que es una condición variante, ¿cierto? Y a esa condición variante se le da el nombre de torsión. Entonces, ahí me está indicando, digamos, la definición de lo que es la torsión. Entonces me dice, perdón, me dice que la torsión es una variación de la cizalla pura mediante la cual un miembro estructural es deformado como se muestra en la figura. Entonces ya vamos a ver la figura. Las fuerzas de torsión producen un movimiento rotacional alrededor del eje longitudinal de un extremo del miembro respecto al otro extremo. Ejemplo de torsión se encuentra en los casos de máquinas, ejes, impulsores y brocas. Entonces, si se dan cuenta, aquí se está generando lo que se denomina torsión. Entonces, tengo un elemento sobre el cual
voy a aplicar esas fuerzas, esas tensiones, y él me genera un movimiento angular, ¿sí? Ese movimiento angular, es decir, esa rotación, es lo que se conoce como tal, como torsión. Pero él va a girar sobre su propio eje, ¿de acuerdo? No va a haber, digamos, un desplazamiento, sino que va a girar sobre su propio eje. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, esta desviación de lo que se conoce como cizalla? Porque, digamos, gracias a esta condición es que se tienen, digamos, unas amplias aplicaciones digamos, en la industria, ¿cierto? Entonces, este movimiento de torsión es lo que nos ha permitido generar ejes para la parte de la transmisión de la potencia, nos ha permitido de una otra forma generar toda la parte de los impulsores, ¿sí? Todos estos mecanismos de tornillos sin fin, ¿sí? Y también, digamos, estos materiales que nosotros conocemos para hacer la parte de las perforaciones, que son la parte de las brocas. Entonces, la torsión es una derivación de la cizalla pura, donde el material produce un movimiento rotacional sobre el eje longitudinal de su extremo respecto al otro, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que está mostrando acá. ¿Qué se está observando? Entonces, miren qué sucede, digamos, en el cuerpo. Esta posición o este elemento está fijo, ¿cierto? Y al aplicar una fuerza, ¿qué sucedió? Hay un desplazamiento de lo que corresponde, digamos, al punto donde se está aplicando, digamos, el esfuerzo, los esfuerzos, ¿cierto? Entonces, aquí hay un corrimiento. Pero si se dan cuenta, en la parte del eje no hay, digamos, ningún cambio, ¿cierto? En la parte de arriba es donde hay el cambio, es decir, hay la torsión, hay la deformación en la parte de uno de sus extremos, en el otro se mantiene invariante, se mantiene, digamos, en la misma condición inicial. Y ese cambio o ese giro, me genera un ángulo, ¿cierto? Que es el que aparece ahí como ángulo teta, ¿de acuerdo? Entonces, esa es, digamos, una de las formas de cizalla no pura, que es muy importante desde el punto de vista de su aplicación y su uso. Y también, digamos, en muchas ocasiones es la consecuencia y causa de modo de falla, ¿cierto? Es decir, si yo hago tanta torsión a un material, a un tornillo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? Si voy a exceder, digamos, la capacidad, pues lo voy a deformar. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Aquí, simplemente, esta diapositiva podemos mirar ya lo que hemos visto. Pero aquí vamos a aprovechar, digamos, esta imagen para profundizar un poco en lo que habíamos mencionado. Entonces, ya habíamos tenido en cuenta, ya sabemos que lo que está punteado corresponde al dimensionamiento inicial, ¿cierto? Entonces, ya miramos acá que cuando aquí estamos aplicando una fuerza de qué tipo, tensión o compresión, ¿qué tipo de fuerza estamos aplicando acá? Tensión. Tensión, muy bien, ¿cierto? ¿Qué le sucedió al material cuando le apliqué la tensión? ¿Cuál es el efecto? Se estira. Sí. Ojo, ¿cómo es la palabra técnica que habíamos dicho que era cuando se le aplicaba tensión? ¿Hay qué? ¿Cómo se llama? Elongación. Hay una elongación. Entonces, en este momento, el material tiene una elongación. Si se dan cuenta, esa elongación corresponde a esta distancia que está de este punto, ¿cierto? Al punto que está punteado. ¿Sí? Esta distancia. Entonces, hay una elongación. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué le sucedió al material desde el punto de vista de sus dimensiones en los otros 12 ejes? No sobre el eje donde yo estoy aplicando la tensión y que ya estoy mirando que hay una elongación, hay un aumento dimensional, sino en los otros dos ejes. Si este es el eje, si asociamos que este es el eje Z, ¿cierto? Donde estoy aplicando la fuerza, yo les pregunto, ¿qué le pasa a las dimensiones del eje Y y del eje X?
Una se contrae, ¿no? Una se contrae, ¿qué más? ¿Y la otra no o qué? Una se elonga y la otra se contrae. ¿Cuál se elonga? Dígame, La Y se elonga y la X se contrae. bueno, recuerden que lo que está punteado es la condición inicial del material, ¿cierto? ¿Ustedes qué ven que le sucede, digamos, a lo que no está punteado, sino a lo que está ya en línea continua? ¿Aumenta o disminuye? Tanto en Y como en Z, perdón, como en Y como en X. Ya en Z sabemos que se Disminuye. disminuye, ¿cierto? En Sí, ambos, señor. En tanto en ambos, sí, señor. tanto en Y como en Z. Como Entonces, eso, si, como si de pronto, digamos, en Y en Z tuviera como algo que lo contrae, pero es la misma fuerza que se está aplicando en el eje Z sí, señor. que hace que lo contrae. Esa es una muy buena observación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo aplico tensión, lo que voy a generar una elongación sobre el eje donde yo estoy aplicando la fuerza, pero sobre los otros dos ejes que yo no estoy aplicando fuerza, va a haber una reducción, ¿sí? De esa dimensionalidad. Entonces uno podría decir, entre comillas, que se está contrayendo. Pero ojo, no vamos a utilizar la palabra contrayendo porque la palabra contrayendo la vamos a asociar es donde aplicamos fuerza. Y acuérdese que sobre esos dos ejes, el Y y el X, no estamos aplicando, digamos, fuerza, ¿de acuerdo? Entonces la consecuencia va a ser esa, que va a haber un alargamiento sobre el eje donde yo aplico la tensión y los dos otros ejes se van a ver desfavorecidos o van a tener una respuesta de reducirse sus dimensiones. Y eso es lo que vemos. Entonces hay una reducción de las dimensiones. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, una de las características y las propiedades que se determinan en los materiales, sobre todo para aquellos materiales en los cuales yo quiero valorar el comportamiento y saber, digamos, qué tan resistente a esa tensión es el material, se hace a través de un ensayo y ese se llama el ensayo de tracción. Entonces, el ensayo de tracción no es otra cosa que aplicar una fuerza de tensión del material para analizar cómo va a ser el comportamiento de alargamiento y analizar cuál va a ser la magnitud de la fuerza en la cual él ya no va a comportarse de forma dúctil, sino el momento de la fuerza que ya se comporta o pasa al comportamiento frágil, es decir, a la ruptura. Entonces, para hacer el ensayo de tracción, hay unas normas, claro que sí, y hay que fabricar lo que se conoce como una probeta. Entonces, una probeta simplemente es una conformación del material para que tenga, digamos, unas características donde yo voy a tener unos extremos que son de mayor dimensionalidad, que son estos que vamos a ver, que vemos acá. Esto con el fin que pueda ser agarrados o tener el punto de apoyo sobre la máquina universal, una máquina que va a tomar los extremos y va a aplicar, digamos, el esfuerzo de tensión. Y va a haber un cuello, una zona que es más reducida, que va a ser esta. Esto debe estar normalizado, es decir, que este ensayo para poderlo aplicar debe cumplir unas características del espesor de la lámina, de las dimensiones de largo, de ancho, para que el ensayo sea reproducible en cualquier laboratorio, en cualquier lugar donde se realice. Entonces, aquí lo que vamos a mirar es que esta probeta la vamos a colocar acá en esta máquina, ¿cierto? En esta máquina que va a ejercer un movimiento de tensión, es decir, va a generar una fuerza en esta dirección y otra fuerza en esta dirección. Y va a tener, digamos, los mecanismos o los elementos para medir qué tanta fuerza estoy aplicando.
entonces de esa forma voy a hacer yo la parte de mi ensayo. Entonces, aquí hay una definición o hay una descripción de lo que es el ensayo de tracción. Entonces, alguno de los que está ahí, por favor, para que haga la lectura de lo que está definido como la parte del ensayo de tracción. Normalmente se deforma una probeta hasta la rotura, con una carga de tracción que se aumenta gradualmente y que es aplicada uniaxialmente a lo largo del eje de la probeta. En la figura se muestra una probeta de tracción normalizada. Generalmente la sección de la probeta es circular, pero también se utilizan probetas de sección rectangular. Durante el ensayo, la deformación está confinada en la región más estrecha del centro, la cual tiene una sección uniforme a lo largo de su longitud. Ok, muchas gracias. Entonces, lo que dice acá, realmente lo que vamos a poner, lo que vamos a tener en cuenta va a ser, digamos, este comportamiento que se va a dar acá en esta parte, ¿sí? Digamos, aquí es donde vamos a medir qué tanto se empieza a deformar, qué tanto se empieza a elongar, ¿sí? Y acá pues va a ser el punto de agarre a las tenazas que tienen para tomar la máquina universal y poder hacer el ensayo. ¿De acuerdo? Profesor, para estos ensayos se usan el torno. El torno, sí se usa. Cuando usted necesita hacer la parte de la probeta, Torsión. sí, de las probetas cilíndricas, sí se usa. Ok. Cuando usted necesita o cuando usted va a aplicar, digamos, la, el ensayo sobre probetas rectangulares, no lo utiliza. Se utiliza es una fresadora. Y pues las máquinas de corte, ¿no? Para generar, digamos, la forma y la figura eh, que necesita con las dimensiones para poder aplicar el ensayo. Sí, señor. Entonces, aquí, como resultado, digamos, del ensayo, vamos a obtener lo que son las curvas de deformación, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá es una curva típica de deformación, donde, digamos, hay unos puntos A, C, C', ¿cierto? Hay unos comportamientos, ¿sí? De la zona elástica, de la zona frágil, de la zona dúctil. Entonces, aquí lo que vamos a mirar es el esfuerzo y la tensión, ¿sí? Entonces dice que los ensayos de tracción se realizan con los materiales dúctiles, con cierto grado de plasticidad, tales materiales como la parte de los metálicos y no ferrosos como los plásticos, las gomas o las fibras, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué sobre los materiales que se comportan dúctilmente? Porque lo que yo quiero es mirar, digamos, la capacidad que tiene ese material de soportar, digamos, esa tensión, ¿de acuerdo? No tiene, digamos, mucho sentido hacerlo sobre un material que es frágil, porque inmediatamente yo le voy a aplicar una fuerza, pues no voy a poder construir, digamos, esa gráfica, ¿sí? Prácticamente yo aplico la fuerza y está la ruptura, entonces no hay forma de medir ese comportamiento, porque no lo tiene, ¿sí? No tiene un comportamiento dúctil, sino frágil, y entonces, pues no nos va a dar una curva de deformación, sino nos va a dar es un punto, ¿sí? ¡Pum! Entonces, es por eso que hace referencia acá que estos ensayos son sobre materiales dúctiles y lo relaciona, digamos, con los materiales que tienen, digamos, esas características y esas propiedades. Es decir, los metálicos, ¿sí? Que ya sabemos que son materiales, pues aquí están los metálicos, están los metales y las aleaciones, ¿no? Aquí cuando digo metálicos, pues también estamos hablando de aleaciones, que son los materiales que se utilizan desde el punto de vista estructural para hacer toda la parte de soporte de esfuerzo, ¿sí? No se construye o no se elabora, digamos, una infraestructura con un material que sea frágil, porque eh, no soporta las cargas y la estructura colapsaría y se iría a piso, ni siquiera aguantaría, digamos, mayor cosa. Entonces, por eso es que hace referencia a los materiales metálicos y aleaciones, y también dice que aquellos que no son metálicos, entonces aquí aplicarían un poco la parte de los polímeros, ¿cierto? Porque, digamos, los materiales poliméricos, algunos pues nos pueden servir desde el punto de vista
para la parte de aplicaciones estructurales, ¿sí? Lo que son de pronto, por ejemplo, las sillas, ¿sí? Entonces son materiales que están fabricados para soportar, digamos, unas condiciones de tensión. Dice que los ensayos de compresión y flexión se realizan a los materiales frágiles, ¿cierto? Entonces, los ensayos de tracción a los materiales dúctiles y los ensayos de compresión y flexión a los materiales frágiles. Dice, tales materiales son refractarios al hormigón, los cerámicos. Estos materiales poseen una baja resistencia a la tracción en comparación con la compresión. Entonces, los materiales cerámicos van a ser o van a tener una capacidad, una propiedad más a soportar lo que es la compresión, ¿cierto? Y los materiales dúctiles como los metales y los polímeros van a tener una mayor capacidad para la tensión, ¿de acuerdo? Entonces, miremos un poco en detalle lo que me muestra, digamos, esas curvas de deformación, ¿sí? Entonces, hay unas longitudes, unas distancias que va describiendo ese comportamiento. Entonces, aquí tenemos el esfuerzo, ¿cierto? Ese sería el esfuerzo de tensión, ¿sí? Y esta sería, digamos, la consecuencia que sería, digamos, la deformación. Entonces, ¿qué sucede en esta primera zona? De este punto al punto A, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en esta zona es una zona lineal, ¿cierto? Entonces, en esta zona, de este punto a este punto, digamos a esta cantidad de esfuerzo, de tensión, el comportamiento va a tener un comportamiento lineal, es decir, el material va a tener un comportamiento elástico. Entonces, si yo someto un material a esta cantidad de esfuerzo, ¿sí? Él me va a describir que en esta zona, en esta zona, se va a comportar de manera elástica, ¿sí? Es decir, que una vez yo retiro la fuerza, el material vuelve a su estado inicial, ¿sí? Dimensionalmente. Entonces, eso es lo que sucede de pronto con un resorte, ¿cierto? Yo cojo un resorte de los extremos, le aplico una fuerza, ojo, tengo que regular la fuerza, ¿no? Entonces aplico una tensión, el momento que yo aplico la tensión a ese eh, resorte, se va a generar la elongación, ¿cierto? Pero si yo suelto el resorte y le quito ese esfuerzo de tensión, el resorte va a volver a su condición inicial, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede, digamos, en un mecanismo de un resorte. Yo le aplico tensión, ¿sí? Hay una deformación elástica, le quito la tensión, vuelve a su condición inicial. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo cojo ese mismo resorte y empiezo a aplicarle una fuerza mayor? ¿Qué le sucede? Que el material va a quedar con elongación, va a tener la deformación que tenía al principio. Sí, ¿Qué va a bueno, tener si accedo a la capacidad del resorte, si estamos hablando del resorte, va a quedar Sí, con un estiramiento. ok, entonces, ¿qué va a suceder? Que el material no va a retornar a su condición dimensional inicial, ¿cierto? Porque si yo aumento ya tanto la fuerza, lo que voy a hacer es que ese resorte ya no va a tener un comportamiento de respuesta elástica, sino ya va a tener una respuesta plástica, ¿cierto? Tanto es así que yo lo deformo a tal grado que ya no tiene, digamos, las formas de espiral circulares, ¿cierto? Prácticamente lo puedo volver prácticamente como si fuera un alambre, porque lo sometí a una tensión tal, mayor,
que excedió la capacidad del límite de fluencia, ¿sí? Entonces, miremos la curva. Entonces, tenemos el punto del punto 0 al punto A, ¿cierto? Ahora, del punto A al B es esa transición entre lo plástico, entre lo elástico y lo plástico. Entonces, en el punto BC es el comportamiento completamente plástico. Es decir, yo le aplico un esfuerzo, él se elonga tanto, pero ya está en la zona plástica de tal manera que esa elongación se vuelve permanente, ¿sí? Permanente. En la anterior, desde el punto, digamos, de origen al punto A, yo hago el esfuerzo, hay una elongación de tipo elástico y una vez yo retiro el esfuerzo, él vuelve a su condición dimensional inicial, ¿cierto? Entonces ya miramos esta zona de B a C, hay una deformación de tipo plástico. Y ya sabemos que plástico, ¿qué quiere decir? Que hay una elongación, pero esa elongación no permite volver a su condición inicial. Y en esta zona ya sabemos que hay una elongación y la característica es que es elástica, ¿cierto? Elástica. Y esta zona, si ustedes se dan cuenta que hay una zona, esa zona es lo que se conoce como el esfuerzo de fluencia, ¿cierto? O sea, es esa zona donde me da la indicación de cuándo un material cambia su comportamiento elástico a su comportamiento plástico, ¿sí? En las aplicaciones del día a día, yo lo que voy a querer es que mi material tenga un comportamiento en la zona elástica, ¿cierto? Es decir, que yo lo someta a tensión y él retorne a su condición inicial. Porque seguramente si yo excedo el esfuerzo de fluencia, pues lo voy a llevar a una zona plástica y en esa zona plástica, pues el material no va a retornar a su condición inicial y seguramente, pues así el resorte o el mecanismo o el material que yo estoy utilizando, pues va a dejar de ser funcional para lo cual pues fue diseñado el elemento. Entonces, ojo, ¿qué sucede cuando yo ya someto mucho más, le hago mucho más, más tensión ya a esa deformación plástica, ¿sí? De tal manera que lo voy a llevar a esta condición, ¿cierto? Profe, tengo una pregunta antes de seguir a ese punto. Por ejemplo, si hablamos de los ejes que se le hacen a las columnas, ¿tendría una repetición elástica plástica y elástica plástica o ya pasaría, digámoslo así, del punto elástico y ahí seguiría plástico todo el tiempo? Porque en esa, por ejemplo, la varilla tendría 4 torsiones o 4 esfuerzos de fluencia. Entonces no sé cómo se miraría ese ciclo de fuerzas o de la Claro. deformación. No, claro. Este es el comportamiento, estas curvas de tensión es el comportamiento de un material sometido a la tensión, ¿cierto? Pero digamos Sí, sí. ya operacionalmente, digamos lo que usted dice, digamos las columnas, es decir, las varillas de acero que se arman para una columna, como tal, la columna no puede exceder el límite de fluencia, ¿sí? Porque ¿qué le sucedería a una columna si excede, digamos, el esfuerzo de fluencia? Se deformaría, ¿sí? Entonces, es Sí, una profe, columna que iría a la yo digo, ruptura, señor. yo digo de pronto los ejes, los que hacen que las varillas que están paralelas y los ejes son los que van horizontales, que ellos tienen, o sea, en forma de cuadrado. Si vemos en A y B hay una torsión, digamos que de B y C hay una recta y hacia abajo iría la Ojo, otra torsión. estamos hablando de tensión.
¿sí? Ah, O bueno, sí, sí. torsión, cuando usted habla torsión, estamos Sí, hablando sí, de sí. cizalla. Entonces, aquí no estamos hablando de cizalla, estamos hablando del esfuerzo que se hace sobre el mismo eje, ¿no? No estamos haciendo, digamos, un giro, ¿sí? No estamos Sí, sí, haciendo un sí, giro, profe. que sería lo que usted dice torsión. Eso es Sí, diferente, sí, sí. Sí, sí, profe. Qué pena ¿sí? ahí. Ok, listo. Sí, sí. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es tensión y ese sería, digamos, el comportamiento. ¿Qué sucedería de C hasta E? Simplemente yo estoy sometiendo al material a un esfuerzo mayor. Entonces, primero, entonces ¿cuáles son mis condiciones de mi material? Primero, digamos, sometido mi fuerza, él está en la zona elástica, ¿cierto? Él puede retornar. Si aumento más allá del límite de fluencia, paso a la zona plástica, es decir, empieza la deformación de ese material. Si sigo aumentando, digamos, la tensión, el material va a generar un punto en que se va a empezar a endurecer. ¿Sí? Por ese esfuerzo que usted está aplicando, él empieza a cambiar su propiedad de dureza, se empieza a endurecer. ¿Y qué sucede cuando algo se endurece? Hace inmediatamente que se vuelva más frágil. ¿Sí? Algo que se endurece se vuelve más frágil. Entonces, en ese endurecimiento, en ese punto donde se vuelve más frágil, ya usted va a someterlo a una fuerza mayor y ¡pum! Hay la ruptura, ¿sí? Que es como tal lo que llaman acá la parte de estricción, ¿sí? Entonces, esos son los estadios del material en los diferentes campos donde se le aplica, digamos, una fuerza de tensión. Elongación, plasticidad, endurecimiento y como tal estricción o ruptura. ¿De acuerdo? Y ese es el comportamiento típico que tiene este material. ¿Qué es lo que vamos a querer nosotros desde el punto de vista funcional de un equipo, de una máquina, de un elemento? Que se mantenga en la zona elástica, ¿cierto? Si yo necesito que ese material me soporte más fuerza, seguramente voy a tener que cambiar el tipo de material o las características de ese material para que él resista una mayor fuerza. Y en ese sentido es que van los diseños, a mirar, digamos, cuál material tiene, digamos, ese mejor comportamiento que me permita a mí tener, digamos, poder manejar una mayor fuerza de tensión. Aquí está descrito un poco lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, alguien que esté ahí y vamos a leer básicamente lo que está definido ahí, pero es un poco más, un poco menos lo que yo ya les he mencionado de forma verbal, ¿listo? Entonces, alguien que haga la lectura, límite de proporcionalidad. Límite de proporcionalidad. Se observa que va desde el origen O hasta el punto A. Es llamado límite de proporcionalidad. Es un segmento de recta línea, de donde se deduce la conocida relación de proporcionalidad entre la tensión y la deformación enunciada en el año 1678 por Robert Hooke. Cabe resaltar que más allá de este punto, la deformación debe de ser proporcional a la tensión. Listo. Aquí que me está diciendo también algo. Aparte de lo que hemos mencionado, la parte de elasticidad quiere decir que a mayor tensión, ¿sí? Va a haber mayor deformación, ¿cierto? Entonces, por eso habla de esa proporcionalidad, porque se mantiene, digamos, desde ese punto de vista del comportamiento de una recta. Yo aplico tensión y va a haber una deformación. Aplico tensión y una deformación. Ya después de ese punto A, ya si nos damos cuenta, él ya no se va a comportar de forma proporcional, sino que va a haber un cambio y va a generarse, digamos, un comportamiento curvo, que ya lo describe es una ecuación polimérica. En este caso lo describe la ecuación de una recta. Límite elástico, sigue. Límite de elasticidad o límite elástico. Es la tensión más allá de la cual el material no recupera totalmente su forma al ser descargado, sino que queda con una deformación residual llamada deformación permanente. Dale. Esfuerzo de fluencia. Es aquel punto de la curva donde aparece un considerable alargamiento o fluencia del material en el correspondiente aumento de carga que,
Incluso puede disminuir mientras dura la fluencia. Sin embargo, mientras que hay otros tipos de aceros, aleaciones y otros metales en donde este punto de fluencia no se manifiesta de una manera muy notoria, como los metales que poseen un comportamiento frágil. Sí, dale. Por último, esfuerzo último de tracción. Es el esfuerzo máximo que experimenta la probeta. A partir de este punto se empieza a producir un fenómeno llamado estricción, sí, la cual se define como la reducción de la sección que se produce en la zona de la rotura. Listo, gracias. Vamos a ver si podemos ver este video. Bueno, mejor se los envío o que hay y lo vemos para seguir un poco avanzando. Listo, entonces ya habíamos mirado la parte de lo que es el esfuerzo como tal, ¿cierto? Y ya habíamos mirado que en la parte del esfuerzo tenemos los tres tipos de fuerza: tensión, compresión y cizallamiento, y entre cizallamiento tenemos una derivación que se llama torsión, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, digamos, otra característica que es la resistencia, ¿cierto? Entonces, la resistencia se define como la capacidad que tiene un material para resistir esos esfuerzos y esas fuerzas aplicadas sin que falle, ¿sí? Entonces, él puede adquirir de una deformación permanente o deteriorarse de algún modo. Un modelo de resistencia de materiales establece una relación entre las fuerzas aplicadas, también llamadas cargas o acciones, y los esfuerzos de desplazamiento inducidos por ellas. ¿De acuerdo? Entonces, resistencia de un elemento se define como la capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin fallar. Es importante, ¿listo? Porque si el elemento falla, pues prácticamente no está cumpliendo su función de resistir, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta, digamos, ya estas definiciones. Resistencia, capacidad que tiene un elemento para resistir los esfuerzos y fuerzas aplicadas sin fallar. Rigidez, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí como rigidez? Alguien que me ayude, digamos, a hacer la lectura de rigidez. Rigidez. El grado con que una estructura se deforma depende de la magnitud de la tensión impuesta para muchos metales. Para muchos metales sometidos a esfuerzos de tracción pequeños, la tensión y la deformación son proporcionales según la relación. Esta relación se conoce con el nombre de la ley de Hooke y la constante de la proporcionalidad. E es el módulo de elasticidad o módulo de Young. Este módulo puede ser interpretado como la rigidez, o sea, la resistencia de un material de la deformación elástica. Cuanto mayor es el módulo, más rígido es el material, es decir, que hay una menor deformación elástica que se origina cuando se aplica una determinada tensión. Listo, vamos entonces a leer despacio para entender un poco mejor, digamos, este concepto de rigidez. Entonces, la rigidez va a estar enfocada básicamente a una zona de la curva de deformación, ¿cierto? La zona de la curva de deformación donde vamos a tener en cuenta va a ser la zona de la deformación, perdón, en la zona de la deformación elástica, ¿cierto? Entonces, me dice que la rigidez se puede interpretar como, digamos, esa respuesta o ese comportamiento que tiene el material en esta zona de formación elástica. Es decir, si el material es más rígido, ¿sí? Quiere decir que este módulo de Young o este módulo es mayor. Es decir, que hay que aplicar una menor deformación elástica para que se origine cuando ocurre la tensión.
Entonces, aquí vemos, digamos, unas mancuernas, ¿cierto? Unas mancuernas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería, digamos, la respuesta de rigidez? O bueno, ¿cómo sería el comportamiento de rigidez de esas mancuernas? ¿Alto o bajo? ¿O cuál es el estado o el tipo de rigidez que tiene, digamos, estos elementos? ¿Alto o bajo? Profe, pues yo veo que el de la mano derecha es un poco más alto que el de la mano izquierda, pienso yo. Ok, aquí hay dos ejemplos, ¿cierto? En uno está un botón o hay un control, ¿cierto? Sobre las cuales yo voy a hacer, voy a aplicar un esfuerzo, ¿sí? Y si se dan cuenta, ese botón es menos rígido, ¿cierto? Porque se va a dejar deformar, ¿sí? En la zona elástica, ¿sí? Es decir, con la fuerza que yo voy a aplicar, yo no lo voy a llevar a una zona plástica. ¿Qué sucede con las mancuernas? Los que han tenido, digamos, la opción de pronto de coger unas mancuernas para hacer el ejercicio de apretarlas con la mano, ¿sí? Vuelve a su ¿Cómo es? estado natural. Sí, cambia su estado, pero ¿cómo es esa respuesta que tiene el material cuando yo lo voy a coger con la mano y le someto una tensión? ¿Hay resistencia? Sí, resistencia rígida, bastante. ¿Cierto? Es decir, yo para poderlo manipular, ¿cierto? Y para poder juntar las dos partes de la mancuerna, tengo que hacer un esfuerzo bastante alto para poderlo juntar, ¿cierto? Entonces, ese material tiene ese comportamiento o esa respuesta rígida, es muy rígido. Pero yo soy capaz de doblarlo, es decir, cuando yo aplico la fuerza de juntar los dos puntos, estos dos puntos de acá, es decir, cuando estoy junto al aplicar la fuerza con La mi mano, compresión. exacto, cuando hago, digamos, la compresión, ¿qué sucede? Yo el material no lo deterioro, ¿cierto? Es decir, él vuelve, si yo le quito la compresión, él vuelve a su estado natural. Es decir, estoy trabajando en la zona elástica de ese material, ¿cierto? No hay un daño. Lo mismo ocurre acá. Cuando yo oprimo, digamos, el botón del control, de este control, ¿sí? Yo le estoy sometiendo, digamos, una tensión y estoy trabajando en la zona elástica. Pero yo sensorialmente puedo determinar que tengo, digamos, una respuesta ante esa aplicación. Es decir, aquí el material no es rígido y se deja deformar fácilmente estando en la zona elástica. Es decir, yo quito, digamos, mi dedo sobre el control, sobre el botón del control, y él vuelve, digamos, a su condición inicial. Igual en las mancuernas, ¿cierto? Yo quito la fuerza de tensión y él vuelve a su condición inicial. Pero si yo experimento una respuesta mucho más fuerte que se denomina rigidez en las mancuernas que en el botón. Entonces es simplemente desde el punto de vista conceptual a qué nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Rigidez. Maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? ¿Quién hace la lectura de maleabilidad? La maleabilidad o ductilidad es otra importante propiedad mecánica. Es una medida del grado de deformación plástica que puede ser soportada hasta la fractura. Un material que experimenta poca o ninguna deformación plástica se denomina frágil. La maleabilidad puede expresarse cuantitativamente como alargamiento relativo o porcentual, o bien mediante el porcentaje de reducción del área.
el alargamiento elevativo percentual o rotura. Un porcentaje es el porcentaje de formación. Bueno, listo. Entonces, aquí esta propiedad de maleabilidad, ya la hemos escuchado antes cuando hemos hablado de materiales, que es la capacidad de un material dejarse de hacer láminas, ¿cierto? Y aquí también lo relacionan con la ductilidad, es la capacidad de un material de dejarse hacer hilos. Entonces, en la medida de que un material es maleable y dúctil, es decir, que va a ser un material que va a dejarse llevar a la zona de plasticidad sin que haya ruptura, ¿sí? Entonces, gracias, digamos, a esta condición, los metales tienen, digamos, esta propiedad de poderlos yo volver los láminas y poderlos volver yo hilos sin que se quiebren los materiales, porque el momento en que ya haya la ruptura, se quiebre, pues se pierde, digamos, la capacidad que tiene, digamos, esa lámina o ese hilo de hacer un trabajo, de hacer, digamos, una función. Entonces, esa es otra propiedad mecánica importante, ¿sí? Que seguramente nos vamos a dar cuenta que no todos los materiales presentan, digamos, esta capacidad para dejarse volver láminas o volverse hilos como tal, ¿de acuerdo? Otra propiedad es la tenacidad. Es una medida de la capacidad de un material de absorber la energía antes de la fractura. La tenacidad de fractura es una propiedad que nos indica la resistencia de la fractura de un material cuando existe, digamos, una condición de grieta. ¿De acuerdo? Y hasta ahí tenemos, digamos, esas propiedades mecánicas de los materiales, de una forma, digamos, muy resumida. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hemos hecho un recorrido mirando lo que son las características de los materiales, ¿cierto? Hemos mirado toda la parte esta de las propiedades eléctricas, las propiedades térmicas, las propiedades magnéticas y las propiedades mecánicas. Entonces, estos 4 elementos o estas 4 características va a ser el tema que vamos a tener o que vamos a considerar para lo que es nuestro examen del corte 2, ¿sí? Nosotros tenemos el examen ¿cuándo? ¿De hoy en 8 o de hoy en 15? Pero del segundo corte solamente hemos visto esta clase, ¿cierto? No, desde que estamos en ¿Virtual? ¿en qué? En virtual. Ah, ok. Acuérdese que, acuérdese que el primer corte fue únicamente la parte de lo que era las definiciones de los materiales. Lo que fue presencial fue, exacto, el primer corte. Lo que hicimos de las características de los materiales y lo que hicimos de la red cristalina, ¿sí? De las estructuras cristalinas. Y esto que vimos en la virtualidad hasta hoy va a ser nuestro segundo corte. ¿Qué vimos en estos periodos de tiempo? Vimos lo que eran las características térmicas, las características eléctricas, las características magnéticas y las propiedades mecánicas o las características mecánicas. Eso es lo que vamos a evaluar en nuestro segundo corte, ¿de acuerdo? Yo les puedo compartir, digamos, el material que hemos visto, aunque están ahí también la parte de los videos, que ustedes también los pueden mirar y que están en Schoology. En este momento, pues voy a detener la grabación. Un momento. Otra cosa, profesor, el parcial va a ser igual que de la vez pasada, con formulario. Regálame un segundo, detengo acá esto. Detener grabación. Detener.